Vi todas las Champions del Real Madrid y lo que descubrí te dejará helado. Este es un video para entender por qué está instalado en la comunidad futbolera que el Madrid roba y desde hace cuánto. Y la verdad es que lo que descubrí no es cómodo para nadie. Arranquemos con el bloque 1, las primeras copas. En 1956, en los octavos se enfrentaron al Servette de Suiza, al cual se impusieron por 2-0 en la ida y 5-0 en la vuelta, dando como global un aplastante 7-0 a favor del Madrid. En los cuartos se midieron al Partizan de Belgrado, de Yugoslavia, frente al cual se impusieron 4-0 en el Santiago Bernabéu, que había sido recién nombrado así en 1955. Se impusieron con gol de Alfredo Di Stéfano y en la vuelta casi se los remontan en Belgrado con un resultado final de 4-3 en el global. En las semis les tocaría contra el segundo equipo más ganador de la competencia, el Milan, al cual le ganaron 4-2 en el Santiago Bernabéu con otro gol de Di Stéfano. En la vuelta se vieron nuevamente contra la espada y la pared, ya que luego de que José Iglesias Fernández, alias Joseito, marcara un gol tempranero, el Milan marcaría 2 goles de penalti. El global quedó entonces 5-4 a favor del Real Madrid. En la final se enfrentan al Stade de Reims y ganarían 4-3 con doblete de Héctor Rial, gol de Di Stéfano y un gol al minuto 79 de Marquitos para darle el triunfo al conjunto merengue. Un partido abierto, ida y vuelta, un fútbol sin control táctico moderno. Aquí no hay ninguna polémica grande documentada. El Madrid gana siendo mejor. Seguimos con el año 1957 y aquí empieza lo feo. Gracias a su condición de campeón, el Madrid obtuvo un nuevo privilegio. Siempre entraba directamente en octavos de final, mientras buena parte de sus rivales jugaba antes una eliminatoria previa. Además, en esta segunda edición, también como campeón vigente, tuvo la ventaja de disputar la final en el Santiago Bernabéu. El Madrid rozó la eliminación en su primer cruce con el Rapid de Viena. Después de un 4-2 en Madrid, en Austria se registró un 3-1. Con un gol salvador de Di Stéfano en la segunda parte. La norma del valor doble de los goles en campo contrario aún no existía. De ser así, habría eliminado al Madrid y se pasó, con reglamento en mano, a un tercer partido. Ahí entró en juego la diplomacia de Raimundo Saporta, que convenció, entre comillas, al Rapid del interés de jugar el desempate en el Bernabéu, a cambio de un suculento porcentaje de la recaudación. El Madrid finalmente superó el trance con un 2-0. En cuartos cayó el Niza, con 6-2 en el global, y en semifinales llegó el choque esperado, Manchester United vs Real Madrid. Un 3-1 en el Bernabéu fue correspondido con un 2-2 en Inglaterra, y el Madrid pasó a la final con la Fiorentina, que plantó cara en el Bernabéu ante 120.000 espectadores, resistió hasta el minuto 70. Seguimos al siguiente año, 1958. Aquí, esto no tiene nada que ver con el Madrid, pero en esta edición y en las siguientes, otro factor que influirá es el trágico accidente aéreo de Múnich, el 6 de febrero de 1958, en el que el gran equipo del Manchester United, que regresaba a Inglaterra precisamente tras jugar un partido de cuartos de final en Belgrado, pierde a sus mejores futbolistas y ya no podrá superar al Milan en las semifinales. Ahora sí, empecemos. El Real Madrid superó al Royal Antwerp con un global de 8-1, al Sevilla con un global de 10-2 y en semifinales al Vasas de Budapest con un 4-2. Un camino plácido hasta la final, que, por modificación lógica del reglamento, ya no se jugaba en un terreno del anterior campeón, fue en Bruselas y contra el Milan, y terminó 3-2. Un gol del argentino Rial situó el 2-2 en el minuto 80 y dio paso a la prórroga, en la que decidió un gol de Paco Gento. Pasamos a 1959, donde otra vez obtuvieron el pase directo a octavos y dos rivales teóricamente fáciles de entrada, el Besiktas y el Wiener SC, pero los turcos plantaron cara del Bernabéu, donde solo cayeron por 2-0 y con un gol en el minuto 90 en un tumulto en el área, del que aún se discute quién marcó el tanto. Poco antes, en una pelea, habían sido expulsados Di Stéfano y un rival, pero el madridista solo se perdió el partido de vuelta, en el que los blancos empataron 1-1. Luego, en la ida contra el Wiener, el expulsado fue el recién fichado Puskás, pero también pudo reaparecer en la siguiente eliminatoria. En semifinales, el Madrid volvió a tener un cruce complicadísimo, el Atlético, dos partidos duros que forzaron un desempate. También aquí la norma de los goles de campo contrario había clasificado a los colchoneros. El desempate se jugó en Zaragoza, entre otras cosas porque la UEFA ya había anunciado que quedaban prohibidos los terceros partidos con uno de los implicados jugando de local. Ganó el Madrid 2-1 y pasó a la batalla final en Stuttgart ante un Stade de Reims que no fue rival de talla para las estrellas blancas. Pasamos a 1960. En la temporada de 1959-1960, el Real Madrid entró otra vez a la Copa de Europa directamente en octavos,
mientras otros grandes como el Barça tuvieron que pasar por rondas durísimas antes. El rival del Madrid en octavos fue JUNSCID y SSH. un equipo amateur de Luxemburgo formado por mineros. Resultado, 12-2 en el global. El Barça, en cambio, tuvo que eliminar primero el Milan y luego el Wolverhampton, dos gigantes de la época. En cuartos, el Madrid se cruzó al Niza, perdió la ida, pero en el Bernabéu pasó algo raro. Con 2-0 a favor, hubo penalti y expulsión para los franceses. El árbitro alargó el partido 5 minutos porque olvidó poner el cronómetro, dicho por él mismo, y ahí cayó el gol que sentenció todo. En semifinales llegó la final anticipada, Real Madrid vs Barcelona. El Madrid ganó los dos partidos 3-1, fue claramente superior y avanzó. Y en la final, ya sin sorpresa, aplastó al Eintracht de Frankfurt 7-3, aunque con penalti muy discutido que incluso Puskás parece pedir perdón tras marcarlo. Pasamos a 1966. El Real Madrid llegó a la Copa de Europa con un equipo muy distinto al de los años 50. Ya no estaban ni Di Stéfano ni Puskás, era el Madrid de los Yeye, jóvenes españoles que eran menos estrellas pero jugaban más en bloque. En semifinales superó al Inter de Milán, el equipo del Catenaccio, en una eliminatoria muy cerrada y física. La final se jugó en Bruselas contra el Partizan. El Madrid empezó perdiendo pero remontó 2-1 con goles de Amancio y Serena. Aquí no hay ninguna polémica arbitral documentada, el Madrid gana esta Champions por bloque, orden y experiencia, no por ayudas claras. Esta será la sexta Copa de Europa y la última durante 32 años. Pasamos al bloque 3, el salto a la era moderna. Pasamos a la Champions de 1998. Después de 32 años, el Madrid vuelve a ganar Europa. En cuartos elimina el Bayer Leverkusen. En semifinales supera el Borussia Dortmund en una eliminatoria recordada por la portería caída del Bernabéu. La fuera del juego. Nunca se resolvió con claridad por falta de tecnología. No es un robo probado, pero la discusión existe desde 1998. Pasamos al bloque 4, el Madrid Galáctico. La Champions del 99-2000 llegó con un cambio enorme en el formato, más equipos, 2 fases de grupo y una competición mucho más larga. En la primera fase, el Real Madrid lideró su grupo sin sobresaltos. En la segunda liguilla, el camino se complicó, le tocó un grupo durísimo con el Bayern Múnich, pero el equipo de Vicente del Bosque logró sobrevivir y meterse en cuartos. En los cuartos de final, el Madrid se cruzó con el Manchester United, vigente campeón. Contra todo pronóstico, los blancos eliminaron a uno de los grandes favoritos del torneo. Las semifinales dejaron un escenario inesperado. El Real Madrid volvió a superar al Bayern. La final, disputada en París, enfrentó al Real Madrid y al Valencia Club de Fútbol. Aunque el Valencia arrancó mejor y llegaba como favorito, el Madrid fue letal. Morientes, McManaman y Raúl sentenciaron un 3-0 incontestable. El Real Madrid levantó así su octava Copa de Europa, sin polémica arbitral grande, sin milagros. Ganó por eficacia, experiencia y saber competir mejor los partidos grandes. Pasamos a la Champions 2002. En la fase de grupos el Real Madrid avanzó sin problema, mientras empezaba a asomar un invitado inesperado, el Bayer Leverkusen, que nadie veía llegando tan lejos. En cuartos de final, el Madrid se midió al Bayern Múnich, un rival durísimo. Tras un mal inicio, los blancos remontaron la eliminatoria apelando a la experiencia y al oficio europeo. Las semifinales dejaron un clásico inolvidable frente al Barcelona. En el Camp Nou, el Madrid dio el golpe con goles de Zidane y McManaman y terminó imponiéndose en una serie cargada de tensión y presión. La final, en Glasgow, enfrentó al Madrid con el Bayer Leverkusen. Raúl abrió el marcador, Lucio empató, y entonces apareció Zidane con una volea histórica que decidió el título. El Real Madrid levantó así su novena Champions, en el año de su centenario. Sin ninguna polémica, sin caos arbitral, ganó por talento, jerarquía y un momento de genialidad absoluta. En estas dos Champions, el Madrid fue competitivo y efectivo, no fue beneficiado claramente por el arbitraje. Pasamos al bloque 5. Comienza el caos moderno. La Champions 2013-2014 marcó el regreso definitivo del Real Madrid a la élite europea. En la fase de grupos, los blancos tuvieron un camino casi perfecto, mientras el Atlético de Madrid de Simeone reaparecía en Europa con fuerza y personalidad. En contraste, equipos históricos como la Juventus quedaron afuera de forma prematura. En octavos de final, el Madrid arrasó el Schalke 04 con un global de 9-2, mostrando un poder ofensivo brutal. En los cuartos, el Madrid goleó al Borussia Dortmund en la ida, aunque sufrió más de la cuenta de Alemania. En paralelo, el Atlético dio un golpe histórico eliminando al Barcelona y el Bayern dejó fuera al Manchester United. Las semifinales elevaron el nivel al máximo. El Real Madrid se cruzó con el Bayern Múnich de Guardiola y firmó una de las mayores exhibiciones de su historia.
1-0 en el Bernabéu y 4-0 en el Allianz. Una eliminatoria que redefinió el concepto de partido perfecto. El Atlético, mientras tanto, eliminó al Chelsea y selló una final madrileña inédita. La final de Lisboa fue histórica. El Atlético se adelantó con un gol de Godín tras un error de Casillas y resistió durante más de 90 minutos, pero en el minuto 93, Sergio Ramos empató el partido tras un córner y forzó la prórroga. En el tiempo extra, el Atlético se derrumbó físicamente y el Madrid lo aprovechó con goles de Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo, cerrando el 4-1 final. El Real Madrid conquistó así la 10ª. No fue una Champions marcada por un robo arbitral claro, sino por un momento límite que rompió psicológicamente la final. Y ahí empezó un nuevo patrón. El Madrid gana cuando el partido se rompe. Pasamos al bloque 6. En 2016, una polémica clara y documentada. La Champions 2015-2016 empezó torcida para el Real Madrid. Tras un inicio irregular, Rafa Benítez fue destituido y el club tomó una decisión arriesgada: subir a Zinedine Zidane desde el Castilla. El cambio marcó toda la temporada. En la fase de grupos, el Madrid fue el mejor del torneo, sólido y dominante. En octavos, eliminó sin problemas a la Roma, con un global de 4-0 con Cristiano como figura. Los cuartos de final trajeron el primer gran susto. El Madrid cayó 2-0 ante el Wolfsburgo en la ida, pero el Bernabéu firmó una remontada épica. 3-0 con hat-trick de Cristiano Ronaldo, una de las noches europeas más recordadas del estadio. En semifinales, el rival fue el Manchester City, un empate sin goles en la ida y una victoria 1-0 en la vuelta con un tanto de Bale tras una jugada llena de rebotes. No fue brillante, pero fue suficiente. La final, en San Siro, repitió el duelo contra el Atlético de Madrid. El Madrid se adelantó con un gol de Sergio Ramos, pero aquí entra la polémica. El tanto llega en posición de fuera de juego, algo que años después el propio árbitro reconoció como error. Carrasco empató para el Atlético y el partido se fue a penales. En la tanda, Juanfran falló, Cristiano convirtió el penalti decisivo. El Real Madrid levantó así su 11ª Champions League, una Champions marcada por una remontada histórica, un cambio de entrenador clave y una final condicionada por una decisión arbitral errónea que, guste o no, influyó en el desenlace. No invalida todo el torneo, pero marca el partido decisivo. Pasamos al bloque 7. El caso más grave. La Champions 2016-2017 no fue cómoda para el Real Madrid desde el inicio. En la fase de grupos, el equipo sufrió más de lo esperado y terminó segundo, tras empatar 2-2 con el Borussia Dortmund, dejando dudas sobre su solidez. En octavos de final, el Real Madrid se midió al Napoli, ganó 3-1 en el Bernabéu y 3-1 en la vuelta, con Sergio Ramos siendo decisivo desde el balón parado. Una eliminatoria seria sin grandes polémicas. Todo cambió en los cuartos de final contra el Bayern Múnich. En la ida en Alemania, el Madrid ganó 2-1 en un partido ya tenso, pero la vuelta en el Bernabéu es uno de los episodios más discutidos de la historia reciente de la Champions. Primero, Arturo Vidal fue expulsado tras una entrada donde toca balón primero. 2. Casemiro ya tenía amarilla y cometió varias faltas duras sin ver la segunda. 3. En la prórroga, Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en fuera de juego, visibles en las repeticiones. Además, al Bayern se le señalaron fuera de juegos inexistentes en situaciones de mano a mano. Aquí no hablamos de interpretación, hubo errores arbitrales claros que condicionaron la eliminatoria. En semifinales, el Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid. En la ida, en el Bernabéu, firmó un 3-0 con triplete de Cristiano. En la vuelta perdió 2-1 en el Calderón, pero el global le dio el pase a la final. Una serie intensa pero sin polémica arbitral decisiva. La final en Cardiff enfrentó al Real Madrid con la Juventus. El partido terminó 4-1, con goles de Cristiano, un doblete, Casemiro y Asensio. Mandzukic marcó uno de los goles más espectaculares jamás vistos en una final, pero la Juve se vino abajo en la segunda parte. El Real Madrid levantó así su 12ª Champions League, convirtiéndose en el primer club en ganar 2 Champions consecutivas en la era moderna. Pero esta edición deja algo claro: fue una Champions con momentos de gran fútbol, una final contundente y una eliminatoria clave profundamente marcada por decisiones arbitrales. Y es aquí donde la conversación deja de ser anecdótica y empieza a ser estructural. Pasamos al bloque 8, acumulación de decisiones. La Champions 2017-2018 no fue sencilla. En la fase de grupos, el Real Madrid tuvo un camino irregular y ni siquiera logró el liderato tras empatar con el Tottenham, dejando dudas en varios tramos del torneo. En octavos de final, el rival fue el PSG. El Madrid ganó 3-1 en el Bernabéu y 2-1 en París, pero ya aparecieron las primeras discusiones: penaltis señalados al Madrid, manos no sancionadas y decisiones interpretativas que empezaron a generar ruido alrededor de la eliminatoria. En los cuartos de final, el Madrid se cruzó con la Juventus. La ida dejó una de las imágenes más icónicas de la historia de la Champions, la chilena de Cristiano Ronaldo en Turín. Pero la vuelta en el Bernabéu fue otra historia. Con la eliminatoria al límite, el partido se decidió por un penalti en el último minuto,
una acción muy discutida que provocó la expulsión de Buffon y selló el pase blanco. No fue un robo indiscutible, pero sí una decisión gris en el momento más decisivo posible. Las semifinales enfrentaron al Madrid con el Bayern Múnich, un 2-1 en la ida y un empate 2-2 en la vuelta. De nuevo aparecieron jugadas polémicas, posibles manos no sancionadas y errores de interpretación arbitral que permitieron al Madrid alcanzar su tercera final consecutiva. La final en Kiev fue contra el Liverpool. El partido quedó marcado por la lesión de Salah, una acción muy discutida por la intervención de Sergio Ramos. Luego llegaron los errores graves de Karius, aprovechados por Benzema y Bale, que con una chilena espectacular y otro gol selló la final 3-1. El Madrid levantó así su 13ª Champions League, completando un triplete histórico, pero esta edición deja una sensación clara. No fue una sola jugada, no fue un solo partido y fue una sucesión constante de decisiones límite que una y otra vez terminaron favoreciendo al mismo equipo. Y a esta altura la palabra coincidencia ya empezaba a quedarse corta. Pasamos al bloque 9, el torneo de las remontadas. La Champions 21-22 volvió con público y sin el valor del doble gol visitante. El Real Madrid empezó con un golpe histórico al perder contra el Sheriff, pero aún así terminó avanzando como líder de grupo. En octavos de final, el cruce con el PSG lo cambió todo. Tras caer 1-0 en París, el Madrid remontó en el Bernabéu con un hat-trick de Benzema, pero el punto de quiebre fue claro. Benzema comete una falta sobre Donnarumma del primer gol, no sancionada, y esto rompe mentalmente al PSG, además condiciona toda la eliminatoria. En cuartos, frente al Chelsea, el Madrid ganó 3-1 en Londres, pero en la vuelta estuvo virtualmente eliminado con el 0-3 en el Bernabéu. La serie se salvó con goles de Rodrigo y Benzema, aunque también hubo acciones discutidas como faltas previas no señaladas y criterios laxos en jugadas claves. Las semifinales contra el Manchester City llevaron la polémica al límite. Tras perder la ida 4-3 y estar eliminado hasta el minuto 90 en la vuelta, Rodrigo marca 2 goles y fuerza la prórroga. Ahí llega otro momento clave, penalti muy discutido de Rubén Díaz sobre Benzema. Una acción interpretativa que volvió a inclinar la balanza en el momento decisivo. La final en París fue contra el Liverpool. Antes del gol, Benzema marca un tanto anulado por fuera de juego muy debatido, y el gol de Vinicius llega tras una jugada revisada largamente por posible interferencia previa. Todo esto mientras Courtois firma una de las mejores actuaciones de un portero en una final. El Real Madrid ganó su 14ª Champions. No fue por dominio ni limpieza absoluta, fue una Champions construida sobre errores rivales, decisiones arbitrales interpretativas y una capacidad única para sobrevivir cuando el fútbol se rompe. Y a estas alturas ya no hablamos de una jugada aislada, hablamos de un patrón que se repite. Bloque 10. El error prohibido, la Champions de 2024. La Champions de 2023-2024 arrancó con un sorteo muy favorable para el Real Madrid. A pesar de las lesiones graves de Courtois y Militao, el equipo completó una fase de grupos perfecta, ganando todos sus partidos y avanzando sin sobresaltos. En octavos de final, el rival fue el Red Bull Leipzig. En la ida, el Madrid firmó uno de sus partidos más flojos del torneo, pero ganó 0-1 con un gol de Brahim Díaz y una actuación decisiva de Lunin. El punto polémico llegó en la vuelta, en el Bernabéu, un gol anulado al Leipzig por una supuesta interferencia muy discutida y un empate 1-1 que dejó sensación de alivio más que de dominio. En cuarto de final, el cruce con el Manchester City fue una final anticipada. El 3-3 en el Bernabéu dejó un partido abierto, pero la vuelta en Manchester fue un asedio total del City. El Madrid sobrevivió gracias a Lunin, forzó los penaltis y avanzó tras una tanda donde el criterio arbitral también fue cuestionado en algunas acciones previas al desenlace. Las semifinales contra el Bayern Múnich concentraron la polémica más fuerte del torneo. Tras el 2-2 en Alemania, la vuelta en el Bernabéu terminó con una remontada tardía del Madrid gracias a 2 goles de Joselu, pero el foco estuvo en el final. Un gol legítimo de Delight fue anulado por fuera de juego mal señalado, con el árbitro pitando antes de que terminara la jugada. Un error técnico grave que condicionó el pase a la final. La final en Wembley enfrentó al Madrid con el Borussia Dortmund. El Dortmund fue mejor en la primera parte y tuvo varias ocasiones claras, pero no las aprovechó. En la segunda mitad, el Madrid fue más efectivo. Carvajal marcó de cabeza y Vinicius sentenció el 2-0. El Real Madrid levantó así su 15ª Champions League, cerrando el torneo invicto. No fue una Champions de dominio absoluto, fue una Champions de supervivencia, errores rivales y decisiones límite que una vez más terminaron cayendo del mismo lado. Y para 2024 la pregunta ya no es si hubo polémica. La pregunta es por qué casi siempre aparece cuando el Madrid está al borde. A lo largo del recorrido hay que dejar una línea temporal clara. De 1956 a 1966 hubo un dominio deportivo. Además había unos privilegios de contexto y no había pruebas de que los arbitrajes fueran amañados. En 1998, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024 aparecen decisiones arbitrales que influyen directamente en partidos clave. En 2000, 2002 y 2014 fueron Champions ganadas sin polémica arbitral decisiva, es decir, fueron ganadas por nivel, constancia
y calidad de los jugadores del Real Madrid. En 6 de las 15 Champions hay decisiones arbitrales claras o grises que condicionaron directamente eliminatorias clave o finales. Estas son: en 1998, un gol decisivo con fuera de juego discutido. En 2016, un gol de Ramos en fuera de juego reconocido por el árbitro. En 2017, una eliminatoria contra el Bayern marcada por errores. En 2018, una acumulación de decisiones límite en varias rondas. En 2022, faltas y penales interpretativos que cambian de eliminatorias. En 2024, un gol legal del Bayern anulado por un error técnico. No son 15 robos, no es una conspiración demostrada, pero tampoco son coincidencias aisladas. La Champions es un torneo de márgenes mínimos, y cuando esos márgenes se rompen, demasiadas veces caen del mismo lado. El Real Madrid no ganó en Europa solo por los árbitros, pero en varias noches decisivas, el arbitraje sí inclinó la balanza. Entonces, el Madrid no tiene 15 Champions robadas, pero tampoco tiene 15 Champions limpias. Tiene algo mucho más incómodo para el resto. Una historia donde, cuando el partido se rompe, el error casi siempre cae del otro lado. Ahora te pregunto a ti, ¿me dejé alguna polémica arbitral importante fuera? ¿Hay alguna Champions o eliminatoria que crees que debería revisarse mejor? Déjalo en comentarios, ya que este debate no se cierra con un video, se construye entre todos. Nos vemos la próxima. Chao.